Listo. Ok. Bien, pues antes que nada, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Vamos a dar inicio a esta plática y le doy la palabra a mi querida amiga Cristina Ortega. Por favor, amiga, adelante. Ay, perdón, no podía activar el micro. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues rápidamente estamos aquí porque Soye nos trae a prisa. De verdad que agradezco muchísimo hoy a quienes nos acompañan. Creo que ya todo el mundo los conoce. Está con nosotros la maestra María Luisa Vázquez Cerón, jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México. También está con nosotros el maestro Saúl Ferman Guerrero, juez también en el estado de Hidalgo, y nuestro maestro Jorge Sandoval Romero, nuestro juez del Estado de México y director académico de la maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, evidentemente con Soye, para platicar un poquito de lo que serán estas sesiones del segundo seminario en temas selectos en materia civil y familiar, y ya es innecesario decirles acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Muy buenas noches a todas y a todos, un placer. Buenas noches a todos, bienvenidos. Pues este segundo seminario, debo decir que el primer seminario fue todo un éxito, mucha gente interesada, los ponentes maravillosos que nos hablaron acerca de temas selectos, bien especializados en el tema del Código Nacional, ya algunos casos implementándose y otros que apenas se van a implementar, pero que es importante que todos tengamos ya pleno conocimiento de este tipo de juicios. La dinámica de hoy va a ser la siguiente. Vamos a darle la palabra por unos 5 minutitos a cada uno de nuestros queridos amigos ponentes. Si no tienen inconveniente, empezamos con el doctor Sandoval, 5 minutitos, porque está dando clase. Después será la maestra María Luisa, porque sé que también está por ahí en un receso para dar otra clase. Y después el maestro Saúl Fermán. Entonces, inmediatamente después platicamos acerca de las inscripciones, de los temas y todo lo que ustedes necesitan conocer para este segundo seminario. Entonces, le cedo la palabra a mi querido amigo doctor Jorge Sandoval. Adelante, amigo. Bien, buenas noches a todos, maestro Ferman, maestra María Luisa, maestra Cristina. Vamos. Buenas noches a todos y con la venia de todos ustedes vamos a platicar un ratito de este seminario que nos trae el día de hoy en esta charla. Pues es precisamente con ese énfasis que dicen del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Saben ustedes perfectamente que se ha roto el paradigma de nuestros procedimientos ya escritos y que obviamente tenemos una nueva perspectiva con el Código Nacional en donde se va a unificar todos, bueno, ya no va a haber el estilo de Hidalgo, el estilo de Estado de México, el estilo de Ciudad de México, se acabó. Ya tiene que existir una uniformidad en todo el desarrollo de los procedimientos. Obvio, en este caso particular, les decía aquí ahorita en clases, el código, los códigos que no se van a abrogar son los códigos civiles, sino únicamente los procesales, pero también tenemos que tener cuidado porque hay algunas situaciones que van a chocar dentro del código procesal con el código civil. Y que obviamente, bueno, pues debemos establecer que debe prevalecer la ley especial sobre la ley general y todo ese tipo de especificaciones. Al final del día, también dentro del propio Código Nacional, pues se han detectado ya ciertas contradicciones y que todavía no se ha dado solución a ellas, pero al final del día, todo esto se va a dar con la práctica y sobre, en este caso particular, sobre la aplicación de esta nueva perspectiva del procedimiento y que necesariamente nosotros tenemos ya que implementar y conocer cómo va a ser el desarrollo. Lo único que nos falta ya es la praxis, porque a lo mejor la teoría ya tenemos el conocimiento, las bases, pero necesitamos esa praxis para ir enfrentando poco a poco esa practicidad del Código Nacional y esas bondades que también nos van a otorgar. Al final del día, en este caso particular, creo que, bueno, me voy a abocar únicamente al procedimiento civil, es precisamente esta situación de que ya todos los procedimientos, lo decía en un principio, son uniformes y desde sus demandas tienen que presentar sus pruebas y que obviamente en la contestación, reconvención y desahogo de vistas tienen que ofrecer las pruebas correspondientes y
al mismo tiempo, esto implica que se rompe la estructura en cuanto a que ya no va a haber una etapa de ofrecimiento de pruebas. Ya tienes que ofrecerlas desde los escritos iniciales, primigenios, y que obviamente también implica que no nos dice el Código Nacional el momento de la objeción. En la objeción la podemos hacer en la audiencia preliminar, pero creo que va a haber una situación analógica como en el Código de Comercio. Después hubo una jurisprudencia que nos permitía hacerlo al momento de que se conteste la demanda, objetar los documentos de la parte actora y no necesariamente hasta la audiencia preliminar. Entonces, eso es un pequeño detalle que tenemos que ir advirtiendo porque vamos a ver ciertos cambios, como por ejemplo, los allanamientos de la demanda. En los allanamientos de la demanda vamos a encontrar que tienen que estar asistidos las partes para que se lleve a cabo el allanamiento y esto nos va a ahorrar la vista para que dé el consentimiento a la parte contraria y que tengan que estar asistidos por sus abogados. También, siempre les he dicho en clase, ahora sí, lo que es el Estado de México, se les va a cumplir su deseo de llevar el procedimiento en rebeldía, porque esa figura no estaba en el Estado de México y era una praxis cotidiana, que siempre decían, vengo a acusar la rebeldía al no contestar la demanda. No, señores, en el Estado de México no existía, pero ya hoy, gracias al Código Nacional, ya van a tener su procedimiento en rebeldía. ¿Y qué va a implicar este procedimiento en rebeldía? Que no va a haber audiencia preliminar, nos vamos a ir automáticamente a la audiencia de juicio y que obviamente se tengan los hechos contestados en sentido negativo. Y por lo tanto, bueno, pues en la audiencia de juicio no se van a librar de la teoría del caso. Así es que todos ustedes dicen, bueno, pues nos vamos a librar de cierta manera de la teoría del caso. No, señores, tienen que exponer su teoría del caso y eso es algo que tengo conocimiento de varios alumnos que le tienen miedo a la teoría del caso. No le tengan miedo, ya lo practicaban al momento de presentar sus demandas, de hacerlo. Nada más es que hay que argumentar, estructurar perfectamente bien y cumplir con sus tres elementos. La exposición de facto, o sea, o de hecho, la exposición jurídica y la exposición probatoria. Ya aquí el orden ya no importa como ustedes lo quieran hacer, esto ya es decisión de cada uno de ustedes, pero creo que este Código Nacional nos va a obligar a que tengan una mejor argumentación y una mejor hilación de ideas para el momento de exponer su teoría del caso. Y que obviamente no traten de innovar cuestiones novedosas en la teoría del caso, porque tiene que ser coherente con el planteamiento de los hechos de su demanda y con sus pruebas. Entonces, no se van a evadir de la teoría del caso. Y en este caso particular, creo que los que tienen miedo de hablar en público se lo van a tener que quitar, ¿eh? Créanme que les va a costar trabajo, pero yo les digo la técnica del espejo, empiecen a dar como loquitos delante del espejo y traten de argumentar perfectamente sus casos en relación a lo que quieren acreditar, los hechos y cómo lo pretenden acreditar. Al final del día, repito, este nuevo procedimiento tiene grandes bondades, grandes cambios, y uno de ellos, que con este culmino mi participación, es precisamente en la audiencia preliminar el debate probatorio, en donde van a poder exponer ustedes, y que quede claro, abogados, esto lo tienen que pedir ustedes, el juez no les va a conceder ese debate probatorio, son ustedes quienes tienen que solicitar ese debate probatorio, en donde van a poder esgrimir lo que corresponda en relación a las pruebas y persuadir al juez en cuanto a que hay probanzas que son inconducentes o innecesarias y que se tienen que desestimar. Al final del día, miren, el código es muy complaciente con todos, porque si el juez les dice, ¿sabes qué? No te voy a admitir la prueba, puedes apelar, pero si el juez admite la prueba, también la puedes apelar, o sea, no pasa nada, o sea, al final del día, eh, saben que ustedes hacen berrinches cuando el juez dice, admitió la prueba, oiga, señor juez, ¿por qué le admitió la prueba? Saben que, bueno, en el actual procedimiento, las pruebas no admiten recurso, pero las que se admiten, las que sí no admiten, sí. Pero ahora el Código Nacional les da esa bondad. Se admita o no se admita la prueba, lo pueden apelar, no se enojen, no se preocupen, no pasa nada y lo van a poder hacer. Pero ese debate probatorio, sí, tiene que ser muy persuasivo y muy incisivo en los requisitos de ofrecimiento de prueba para que el juez pueda aceptar el alegato que ustedes puedan presentar en relación a ello. Por lo tanto, les repito, en este seminario ustedes van a aprender con mis compañeros
de todas las áreas de conocimiento familiar y, bueno, familiar y civil, todas estas cuestiones de manera más pormenorizada, más pulcra, y que obviamente, bueno, esto nada más es un esbozo, una pequeña plática introductoria, invitándolos a todos y cada uno de ustedes para que nos acompañen. Créanme que van a aprender muchas cosas, son situaciones muy interesantes que debemos ir aprendiendo y que debemos ir conociendo y que les vamos a provocar esa cosquilla para que ya agarren, desempolven su código nacional, sus libros de estudio, porque esto les va a obligar a estudiar cada día más. Y recuerden que el abogado que no estudia deja de ser cada día abogado. Así es que los invitamos a que vengan a este seminario, aprendan con expertos y que nos acompañen en esta aventura. Muchísimas gracias y me tengo que retirar. Muchas gracias a mis compañeros, señores jueces, y con su permiso, maestra Cristina. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Y precisamente, fíjense, el maestro Sandoval va a estar impartiendo de uno de los 18 temas. Imagínense, este seminario son 18 temas y él va a estar hablando precisamente de la estructura de los juicios orales en materia civil. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro, y nos vemos en este seminario. Pues despedimos al doctor Sandoval. Tienes apagado tu micro. Gracias, amigo, por avisarme. Es que estamos aquí con dos, estamos en la misma oficina y de repente no sabemos en cuál máquina participar, pero interesantísimo lo que nos dice el doctor Sandoval, sobre todo porque pues va a dar uno de los temas más interesantes en este seminario. Debo decir que este seminario está creado sobre todo para postulantes. Son temas que todos necesitamos. Hicimos un curso hace poco de manera genérica, ¿no? El proceso, pero este es un tema mucho más especializado. Ustedes van a poder preguntar lo que quieran de estos procesos. Y bueno, si no tiene inconveniente, mi querida amiga Cris, vamos a darle la palabra a la maestra María Luisa Vázquez. Adelante, María Luisa. De hecho, ella va a iniciar el seminario. El día de mañana comenzamos con el juicio oral familiar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si ustedes se dan cuenta en los tribunales, la mayoría de los juicios son en materia familiar. Y bueno, ¿quién mejor que la maestra María Luisa que nos hable acerca de este tema? Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los compañeros que están justo aquí y a todos y cada uno de las personas que están en escucha. Gracias por el tiempo. Pues sí, justamente el día de mañana nosotros iniciamos con un tema, el juicio oral familiar, y posteriormente tenemos un tema también en el mes de mayo, si no recuerdo mal. Y bueno, ¿cuál es la idea de estos eventos académicos? Justo la difusión del derecho, que logremos entrar en cada mente con la finalidad de que el Código Nacional sea conocido, sea practicado y tengamos conocimiento del mismo. Esa es la intención por la cual pues debemos insistir en este tipo de seminarios y eventos académicos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por lo que corresponde a mi actuación, yo actualmente soy jueza en Ciudad de México. Sabemos que Ciudad de México fue la primera entidad que implementó Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se implementó en materia civil y en materia familiar. Yo actualmente soy jueza del sistema de audiencias o de la etapa de audiencia preliminar y juicio. Y justamente la idea de abordar el tema del juicio oral familiar es porque el procedimiento en el cual tenemos concentradas las acciones más importantes o más socorridas es justo el juicio oral familiar. Acciones como alimentos, guardia y custodia, convivencia, violencia familiar, que son el grueso de asuntos que nosotros como personas juzgadoras tramitamos. Otra parte importante son justo las etapas en las cuales se divide este sistema de oralidad de Código Nacional: la etapa postulatoria, la etapa de audiencia preliminar y juicio, o sistema de audiencias como nosotros lo llamamos,
y finalmente la etapa de ejecución. Estas 3 etapas gozan de una relevancia tal que nos permiten advertir que justo el inicio es una parte medular para poder llegar al sistema de audiencias. Cómo se plantea una demanda, si son hechos relevantes, si son concretos y cómo vamos a acreditar los hechos que realmente sean controvertidos. El juicio oral familiar tiene la etapa postulatoria. En esta etapa se integra la litis. Ciudad de México implementó totalmente con un sistema o una justicia digital. Eso es todo un reto. Hoy en día, además de tener un nuevo código, un código nacional, también tenemos un nuevo sistema. No hay expedientes físicos, solamente hay expedientes electrónicos y esto suma para generar una complejidad a la nueva impartición de justicia o ejercicio de la jurisdicción. En consecuencia, es importante saber que este juicio oral familiar cuenta con estas 3 etapas: postulatoria, sistema de audiencias, ejecución, pero además es importante tomar en consideración que, por ejemplo, la etapa postulatoria, antes nosotros teníamos una prevención por parte de la persona juzgadora de 5 días. Hoy la prevención es de 3 días. ¿Esto qué quiere decir? Que los términos derivados de la propia naturaleza del Código Nacional se acortaron. ¿Y cuál es la idea? Celeridad, oralidad, celeridad, inmediación, pero sobre todo tener en cuenta principios base como perspectiva de derechos humanos, además de perspectiva de género, y tomar en consideración que la justicia restaurativa es muy importante. Código Nacional busca no solamente en concreto en materia familiar, no solamente el resolver conflictos, busca reparar relaciones familiares. Y esta parte considero que es una parte muy importante y toral de este Código Nacional, porque si nosotros tomamos en consideración la importancia de la materia familiar, vamos a lograr no solamente advertir los derechos sustantivos y los procesales, sino también visualizar lo que Código Nacional maneja, grupos prioritarios, visualizar que los contextos generan situaciones de vulnerabilidad y además de ello, contar con herramientas como perspectiva de infancia, perspectiva de género, perspectiva de personas con discapacidad, que nos permitan actuar en un equilibrio para las personas. Esto es muy importante. Además, debemos tomar en consideración el contenido del sistema de audiencias. Ya tenemos una litis planteada, ya superamos el tema de lo digital, este escaneo, los principios procesales que también se han adicionado, los que ya teníamos. Ahora contamos con un principio de equivalencia funcional que tiene que ver justo con la autenticidad de los documentos, porque en Ciudad de México, primera entidad que ha implementado, solamente tenemos documentos escaneados. Ahora ya tenemos una segunda entidad que también está implementando por municipios, pero que justo nos deja sobre la mesa la pregunta: ¿se implementará en justicia digital? ¿Será híbrido? ¿Será posible justo que se implemente como Ciudad de México o será diferente? Eso lo tendremos que analizar. Sin embargo, no olvidemos que Ciudad de México, con todo respeto para el resto de las jurisdicciones, la mayoría de las ocasiones es punta de lanza, es parteaguas, y justo conocer el sistema como lo estamos implementando es importante. En un sistema de audiencias, ¿qué visualizamos? Los 3 tipos de audiencia torales: audiencia preliminar, audiencia de juicio, audiencias especiales. Audiencia preliminar en sus 2 fases: junta anticipada, que se tiene en derecho familiar porque justamente tiene que ver con la temática de llegar a acuerdos, a convenios, con la posibilidad de que todos los actores dentro de la relación procesal tengan la posibilidad de ser escuchados. La segunda fase, la audiencia ante autoridad jurisdiccional. Si no es posible un convenio, se procede a la admisión de pruebas, justo previo al debate probatorio que comentaba el doctor Sandoval, y posteriormente a ello admitimos, preparamos y señalamos día y hora para una audiencia de juicio. Ya en la audiencia de juicio, nuevamente un periodo para negociación. Si no es posible, continuamos, desahogamos elementos de prueba, valoramos, generamos temas de eficacia probatoria y finalmente resolvemos a través de una sentencia. Una sentencia que debe ser explicada, que debe también ser acorde a los derechos de las personas o la condición humana de las personas que se encuentren dentro de la relación procesal, porque hoy en día tenemos también procedimientos distintos, como las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre apoyos extraordinarios, que son todo un tema,
que hoy en día también ya estamos llevando en Código Nacional y que en Ciudad de México estamos implementando directamente en una audiencia de juicio por el tipo de procedimiento. Audiencias especiales, pláticas con niñas, niños o adolescentes, seguimientos de conformidad con el artículo 560, audiencias para generar conciliación y cualquier otro tipo de audiencia que no esté contemplada como preliminar o de juicio. También no olvidemos que en términos de la declaratoria de vigencia, a partir de noviembre de este año, tendríamos, a menos que exista un cambio, la competencia justo también de los juicios sucesorios. Un procedimiento también que se lleva antes como estricto derecho, hasta hoy en día que se tramitan en proceso escrito. Sin embargo, a partir de la vigencia en Código Nacional, tendremos atención de grupos prioritarios, tendremos interés superior de niñas, niños y adolescentes, temas importantes que ahorita estamos parafraseando, pero que a lo largo de este seminario, y no solamente en el seminario, sino en la especialidad, en las maestrías, desarrollaremos a fondo con la finalidad justo de que Código Nacional esté en todas partes y logremos la implementación nacional de la mejor manera. Esto es lo que nosotros podríamos señalar de las ponencias que a mí me corresponden y pues con esto terminaría. Muchas gracias, maestros, doctores. Te agradecemos mucho, maestra María Luisa. Y bueno, ya nos están preguntando costos, amiga Cris. Sí, ahorita les vamos a pegar la información ayer. Hay que pegar la información tanto en el chat de Zoom como en redes sociales para que tengan toda la información. Y ahorita pues agradecerle a la maestra María Luisa porque sabemos que tiene actividad ahorita y ella inicia precisamente este seminario en temas electos de procesal civil y familiar acorde al Código Nacional en su segunda etapa. Es mañana juicio oral familiar en el Código Nacional y después también estará con nosotros evidentemente con principios y generalidades en las audiencias en materia familiar. Entonces, pues, mi querida maestra, siempre un gusto tenerla aquí, le agradecemos siempre el tiempo que se da, aunque sea corriendo, pero nos comparten un montón. Muchísimas gracias y nos vemos mañana para iniciar este gran seminario. Al contrario, muy bonita noche a todos. Nos vemos el día de mañana y en los siguientes eventos. Muy bonita noche, cuídense. Hasta Gracias, luego. maestra. Gracias. Buenas noches. Buenas Y noches. ahora nos dejan con mi querido maestro Saúl Ferman. No me digas que sigues en juzgado. No, estoy en casa, en la casa de Ah, todos yo ustedes. dije, no, está peor que nosotros trabajando. No. Y saben que el maestro Ferman, pues aparte que es un experto en la materia, especialista, juez ya con muchísimos años, pero además es maestro titular en nuestra maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar acorde al Código Nacional. Y pobrecito, porque cuando viene a las presenciales viaja a la Ciudad de México, a Nesa, entonces siempre hay muchísimo que agradecerle. Ahora le va a tocar también ir a la sede de Satélite por junio, amigo, sí, Es ¿verdad? En correcto. el mes Sí. de junio va a Satélite y aparte está en todos los grupos virtuales. Y obviamente es parte de este gran seminario, así como estuvo en la primera etapa, ahorita estará con nosotros. Sí los va a poner a trabajar, sí los va a poner a hablar. Y mi maestro Sandoval es bien bueno con todos ustedes, pero el maestro Ferman sí les va a exigir, fíjense, él Qué nos va a rudo. dar. Sí, y te lo digo porque en un taller de argumentación jurídica, ¿verdad, maestro? Que les diste a nuestros alumnos de maestría precisamente, híjole, los trajo. Y ahorita él nos va a dar, estaba viendo su tema, taller de interrogatorio y contrainterrogatorio. Está padrísimo ese tema, ¿eh? Sí, padrísimo, pero además lo que me gusta de él es de aquí se hace y se tiene que hacer bien, pero aparte, esta parte yo siempre digo de materializar el conocimiento, sí nos dan las reglas, sí nos dicen cómo y el código dice, pero no hay cómo hacerlo, no hay cómo aprender haciendo. Y en este caso, mi querido maestro, pues nos vas a dar esas reglas que creo que, y ya lo voy anticipando, oye, que lo vamos a estar platicando ahorita antes de entrar al live, decía, todavía, Xochitl no fui a la oficina porque me tiene trabajando en el congreso que ya se viene y que va a estar el maestro Ferman,
Y donde, mi querido Ferman, háblanos un poquito, fíjate, este congreso que vamos a hacer en julio, el 10 y 11 de julio, lo vamos a hacer multidisciplinario. ¿Por qué? Porque estamos en esta etapa, en esta era de la implementación del Código Nacional y creo que los penalistas en ese sentido nos llevan un poquito de distancia en técnicas de litigación. Y en este caso, la cuestión de este taller de interrogatorio que van a trabajar contigo y que los vamos a estar desarrollando también en el Congreso. Háblanos un poquito de estos beneficios, virtudes, pero también nuestras grandes deficiencias. Cómo no, muchas gracias, maestra, amigo, doctor. Un placer saludarles a todas y a todos. Gracias por la invitación. Mira, la verdad es que yo siempre he dicho que puedo sonar utópico en las clases que de repente imparto o en los temas que comparto, porque yo sí tengo la idea de que podemos, a partir de la coyuntura del código, modificar nuestra dinámica en el ejercicio de la abogacía. Y creo que sí es posible que hagamos una deconstrucción como abogados para volver a construirnos como abogados. Ya lo referían mis compañeros que me antecedieron. Hay cuestiones muy novedosas. Es una combinación armónica entre normas procesales tradicionales que no van a poder cambiar porque responden a la lógica de la teoría del procedimiento, del proceso, y nuevas normas procesales que sobre todo tienen que ver con el efectivo acceso a la justicia, ¿no? Y derechos humanos. Pero creo que sí podemos hacer las cosas bien nosotros. Y una de estas cosas tiene que ser pensar en que la oralidad, este vehículo tan maravilloso que significa el intercambio entre la autoridad judicial y los justiciables, que hagamos que la oralidad sea realmente efectiva, que no hagamos una simple verbalización. Y les decía, yo siempre les pongo como ejemplo en sesión, cuando un juez en una audiencia preliminar empieza con que, visto el estado procesal que guardan estos autos, voy a proceder a dictar autoadmisorio de pruebas en los siguientes términos. De la parte actora se le admiten las pruebas identificadas con los numerales 1 a 2, menos las 3 por no haber sido ofrecida conforme a derecho. O sea, no hay oralidad. Ese es un rezar, un mamotreto que nos hemos aprendido durante años que viene en los escritos, así viene en el escrito, en el acuerdo escrito, y esa no es la dinámica en la que debe de participar la persona juzgadora, sino en un intercambio efectivo de comunicación oral mediante un lenguaje sencillo que también empiece a trabajar el abogado postulante para que el justiciable entienda por qué se le está dando la razón o por qué no se le da la razón. Siempre he dicho que va a haber una efectiva oralidad cuando después de una audiencia de juicio en donde el juez dictó la sentencia, salga la dentista, el carpintero, el campesino, se les pregunte qué ordenó el juez o qué dictó como sentencia el juez, y los tres me puedan explicar, ah, sí, el juez dijo que había ganado fulano por esto y esto y esto. Entonces habrá oralidad. Si salen y no supieron, no le entendieron a lo que dijo el juez, así se haya pasado el juez una hora explicando su sentencia, no hubo oralidad. El tema del interrogatorio y contrainterrogatorio es indispensable. Primero, porque tienes mucha razón, Cristi, los que litigan o postulan penal nos llevan 10 años de ventaja. Pero he encontrado que creen muchos piensan que es exactamente lo mismo que en penal y no va a ser así. ¿De acuerdo? Esto es bien importante. De entrada, en penal el principio de contradicción es fundamental. Acá en materia civil y familiar no, empezando por familiar, en donde el juez va a tener amplísimas facultades para conocer la verdad y por lo tanto ordenar oficiosamente cualquier medio de prueba que le venga, bueno, que estime pertinente. E incluso en materia civil, cuando el juez advierta que se pudieran estar violando derechos de alguna persona que pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad. Una persona con discapacidad, una infante, un adolescente, una persona perteneciente a un grupo, una comunidad indígena, un adulto mayor, etcétera. También en materia civil vemos, por ejemplo, perspectiva de género. Y también en esos casos el juzgador va a tener que matizar ese principio de contradicción. Y por otro lado, el interrogatorio y contrainterrogatorio no tiene esas reglas, al menos en lo que hace la prueba testimonial, no tiene las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que te dice que en interrogatorio directo no puede hacer preguntas sugestivas, que te dice que no se pueden formular preguntas conclusivas, argumentativas, etcétera. Acá no. Acá el código es preguntas claras, precisas, relacionadas con la litis. Y se acabó. Entonces,
el manejo de un interrogatorio y contrainterrogatorio conforme a lo que nos plantea el Código Nacional no será igual, será distinto. Aplican los principios de la oralidad, obviamente, pero no vamos a poder trabajar de la misma manera que lo hacemos en materia penal. Yo escuchaba con atención lo que platicaban mis compañeras y compañeros. Debemos de entender que este código es una oportunidad para incluso pensar en aprender a cobrar distinto como abogados. Es decir, ya tienes que pensar en los medios alternos de solución de controversias. Darle vuelta al porcentaje, que por lo menos la mitad de los juicios se vayan en medios alternos de solución de controversias. Que tu despacho tenga una sala para poder llevar a cabo mediación o conciliación, que tu despacho tenga un área de investigación, porque tú tienes a cargo las probanzas, ya no hay tacha de testigos, es decir, tú tienes que hacer labores de investigación, aunque sea materia civil, aunque sea materia familiar, que tu despacho tenga un área correcta de transmisión, así, un lugar en el que puedas tener la tecnología mejor que puedas, con una buena red de internet, que puedas llevar a cabo una audiencia virtual y que tú le puedas decir al juez, bajo protesta de decir verdad, te digo que no hay nadie en la sala. Y mira, tengo una cámara móvil, te muestro toda mi área de transmisión para que veas que el testigo que va a declarar no tiene una serie de cartulinas pegadas allá al frente con las respuestas de lo que tiene que contestar a mis preguntas. Entonces exige modernizarnos como postulantes, no solo en el ámbito estrictamente de las normas procesales. Se repiten muchas instituciones, el código trae muchos errores, trae contradicciones, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Lo que a mí me interesa mucho es que como postulantes entendamos que es una visión distinta de la impartición de justicia, que el código busca un efectivo acceso a la justicia de todas y todos, sin importar sexo, raza, edad, posición social, discapacidad, preferencia sexual, etcétera. Y que las técnicas de litigación oral serán fundamentales. Hablamos de teoría del caso. Sí, ya hemos trabajado teoría del caso, pero no hemos entendido cómo se construye. Y no es tampoco una copia de la materia penal. Y entonces debemos tener un análisis muy detallado, muy cuidadoso desde que llega el cliente contigo y te presenta el asunto, porque ahí se está construyendo la teoría del caso, desde que llega con las copias de traslado de la demanda y te dice, tengo hasta mañana para contestar, porque créeme que eso ocurre de manera muy seguida, muy continua, y tienes que construir en ese momento la teoría del caso. Entonces, es bien importante que aprendamos a manejar los juicios de formas distintas. Un aspecto interesante, sí, hay oralidad, tenemos un procedimiento mixto con una fase postulatoria escrita y a partir de que se cita para audiencia preliminar desaparece lo escrito. E incluso el código nos dice no se admitirán promociones escritas, las que se presenten se devolverán sin que haya proveído de la autoridad judicial. Y así tendremos una audiencia preliminar para depurar proceso debate y una audiencia de juicio para recepción de pruebas, alegatos y dictado de la sentencia, si es que el juez no se toma el tiempo que señala el propio código. Pero, por ejemplo, en los juicios especiales vamos a tener diferencias. Nuestras amigas y amigos del Estado de México ya no tenían juicio hipotecario. Ahora van a tener nuevamente juicio especial hipotecario. Y vamos a tener el nuevo procedimiento de inmatriculación judicial, que no sabemos si va a chocar o va a ir conforme a lo que en los códigos civiles o las leyes de registro público puedan tener en los estados de la República. Entonces, cada estado de la República tendrá su propia realidad en la aplicación del Código Nacional. Habrá estados de la República en los que, no sé, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, mira, este es el catálogo de juicios en línea que puedes llevar a cabo. Mira, este es el acceso digital que puedas tener. Y habrá otros estados de la República en donde lo más que te van a decir es, híjole, pues lo más que puedo hacer es notificarte por correo electrónico. Y ya, ¿no? Caso de justicia digital será de manera gradual y dependiendo de la realidad de cada uno de los estados. Entonces, también los juicios especiales en materia civil nos van a significar diferencias. Tendremos que ir con la práctica unificando criterios. En el caso de su servidor, sí me corresponde hablar el día 18 de mayo, si mal no recuerdo, de interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Qué podemos preguntar? ¿Qué no podemos preguntar? ¿Cómo vamos a objetar? ¿No? Eso es algo que va a ser básico porque hay 3 medios de prueba que dependen del interrogatorio y contrainterrogatorio. La declaración de parte propia y contraria, la prueba de testigos y la prueba pericial. Porque no va a ser suficiente rendir por escrito el dictamen pericial, sino que va a tener que venir el perito y
y exponer su dictamen y contestar a los interrogatorios. Y por otro lado, vamos a tener en la sesión del 28 de mayo el tema de juicio hipotecario. Y los juicios especiales que incluyen al hipotecario tienen por ahí sus asegúnes, ¿no? De entrada es una sola audiencia. No hay audiencia preliminar, pero sí hay audiencia de juicio. El problema es que también admiten excepciones procesales y el código no dice cómo se van a instruir esas excepciones procesales. En los juicios ordinarios, ya sea el ordinario civil o en el juicio familiar, las excepciones procesales se resuelven en la preliminar, pero acá no va a haber audiencia preliminar. Y entonces, ¿a qué hora vamos a resolver la excepción procesal que sí vas a poder oponer en un juicio ejecutivo, en un juicio hipotecario, en un juicio de arrendamiento inmobiliario, si solamente tenemos audiencia de juicio principal o audiencia de juicio, perdón, en donde se reciben los medios de prueba para el principal, es decir, para el fondo del asunto? Tendré que pronunciarme primero sobre las excepciones y no puedo llevar a cabo, en mi personal perspectiva, no puedo llevar a cabo un análisis de excepciones procesales en la sentencia definitiva pensando en que todo lo lleve a la sentencia definitiva porque va a haber aspectos procesales que no me permitan resolver el fondo del asunto, como fue, por ejemplo, una falta de condición a la que está sujeta la acción, una falta de plazo a la que está sujeta la acción, una falta de personalidad. No nos dice el código cómo lo hagamos y ahí es donde vamos a tener los problemas. Y ahí es donde tendremos que aprender a pedir, y a pedir de manera oral, porque el juzgador va a llegar a la audiencia y va a tener que resolver lo que nosotros le vayamos pidiendo en la audiencia. ¿Cómo lo voy a construir? Entonces es bien importante que empecemos a asumir ese reto, que si tenemos la idea de que es ir a hacer lo que estamos haciendo ahorita en procedimientos preponderantemente escritos a el nuevo juicio mixto oral, conforme a las reglas del código, sin tomar en cuenta estos nuevos principios que rigen al código, sin tomar en cuenta esos pilares fundamentales como por ejemplo el artículo 17 de la Constitución, donde hay que privilegiar la solución del conflicto por encima del formalismo procesal que está casi reproducido en el artículo 3 del código. Si no tomamos en cuenta los medios alternativos de solución de conflictos, las alternativas que nos puede dar la justicia digital y sobre todo la igualdad procesal que debe imperar entre las partes para que tengan un efectivo acceso a la justicia, entonces vamos a tener muchos problemas a la hora de pretender aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este seminario es una oportunidad para aprender temas, como lo dice, temas selectos, muy particulares, con esos detallitos que mis compañeros que son jueces de muchos años, juezas y juezas en materia civil, en materia familiar, litigantes con un reconocido nombre en conferencias, en talleres, en cursos, vamos a tratar de darles esas gotitas, esos detallitos finos que les van a permitir, tal vez, espero que así sea, tener una ventaja, ¿no? Tener ese elemento destacado que no siempre se toma en cuenta a la hora del litigio en general. Podría pasarme mucho tiempo platicando de todos estos aspectos, pero entiendo que esto debe ser muy breve. Yo agradezco la oportunidad y espero que No, nos acompañen en esta y sesión. nosotros encantados de escucharte. Encantados. Esta plática, siempre les digo, ¿qué plática? Se convierten en pequeñas, grandes clases, porque en cuestiones de 3, 5 minutos, ¿cuánto nos pueden compartir? Y aquí, si me permiten, que yo sí le quisiera preguntar, ahorita cuando yo me refería al tema de que los penalistas nos llevan esta avanzada y todo esto, por lo menos, amigo, en esta parte que decía el maestro Sandoval, de no quedarnos ya paralizados. Claro. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? O sea, ¿cómo estructuro? ¿No? O sea, que no empecemos como cuando mucho, ¿por qué? O sea, ¿no? O sea, este tipo de muletillas que utilizamos y que aquí, como bien decías, ya vas a tener esa técnica. Y hay algo importante que me gustaría preguntarte. Aquí en este Código Nacional, a ustedes se les facultó como jueces el poder preguntar, el poder, pero ¿hasta qué punto, hasta qué momento podríamos considerar que no se rompe esa imparcialidad con una cuestión de decir es por salvaguardar, es por esta parte? Fíjate, Cristi, que eso es bien interesante. Por eso decía yo del principio de contradicción que no aplica de la misma manera en materia civil y familiar conforme a este nuevo ordenamiento. En materia de declaración de parte, los jueces podemos interrogar a las partes. En materia de prueba pericial, también tendríamos la facultad de preguntarles. Si hablamos exclusivamente de materia familiar, a todo mundo, de la manera en como se nos ocurra preguntar, preguntaremos, ¿no? Donde está restringido es en materia civil para la prueba testimonial.
porque ahí sí nos dice que el interrogatorio será libre, directo, será responsabilidad de quien lo formula conforme a los fines propios de la postulación y el debate. Es decir, cada parte se tiene que hacer cargo de sus preguntas y de generar la información de calidad que le va a brindar al juzgador. La función del interrogatorio será: acredita a tu testigo, demuéstrale al juez que es idóneo y demuéstrale al juez con base en las preguntas que sí sabe sobre los hechos. Y la labor de la parte contraria será desacreditar ese testigo, evidenciar que no es idóneo y, en su caso, demostrar las incoherencias o las contradicciones en las que incurre el testigo. El juez en el interrogatorio civil solamente podrá preguntar única y exclusivamente para alguna aclaración, ¿no? Para que el testigo le aclare algún aspecto que ya el testigo refirió, pero deberá ser muy cuidadoso el juez de no generar nueva información a través de lo que él pregunte. Y sí es importante tomar en consideración que esto será eh, de manera en que el juzgador no advierta que pudieran por ahí quedar a la deriva derechos fundamentales, decía yo, de alguna persona que pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad, porque entonces en ese caso también podrá en un momento dado el juzgador no solamente preguntar, ordenar oficiosamente medios de prueba, aun y cuando se trate de materia civil. Gracias. Soye. Sí, pues interesantísimo lo que dices, amigo. Gran tema el que te toca, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, va a estar padrísimo porque, como decía la amiga Cris, los civilistas, los que llevamos derecho familiar, no siempre tenemos las herramientas para saber interrogar porque no hemos tenido la necesidad de hacerlo todavía en vía oral. Así es que va a estar maravilloso tu tema, querido amigo. Fíjate, doctor, que el doctor Enrique Durán, que también nos va a acompañar en Sí, este, sí, en sí. este taller, nos platicaba en alguna ocasión que en materia civil con el procedimiento escrito solamente teníamos dos técnicas de interrogación: que diga la solvente si es cierto, si es cierto como lo es, y que diga el testigo si sabe y le consta, ¿no? Esa es Ah, nuestra forma de interrogación. Sí, acá va a cambiar totalmente y es importante que entendamos lo siguiente. Esto a mí me parece fundamental. Abandonamos la teoría y salimos de la carrera y nos ponemos a litigar y nos abocamos solamente a la práctica. Y siempre he dicho, entre más te alejes de la teoría y solamente te aboques a la práctica, más vicios vas a tener como postulante. Decía Cristi sobre el taller de argumentación: si yo no entiendo los principios de la lógica jurídica, mira, de la lógica formal, ¿cómo voy a pretender hacer análisis de un escrito de mi contraparte para ver sus inconsistencias lógicas? Principio de identidad, principio de contradicción, principio de tercero excluso. Y eso traerlo al interrogatorio. Eso traerlo al interrogatorio para ver de qué manera puedo yo demostrarle al juzgador esas inconsistencias, ¿no? Entonces, por eso es importante esta preparación integral. No solamente el decir, oye, dime cómo hago la demanda, ¿no? O sea, ¿qué en particular tengo? No, es que son muchos aspectos que van más allá nada más de lo que dice el código y ya, ¿no? Eso es lo importante, lo que puede resultar muy Y ahí, interesante de este fíjate taller. que estás tocando un punto bien importante. A veces, oigan, convierten un formato de una demanda de Ah, esto, de sí. una demanda del otro. ¿Qué va a pasar ahora con este tema de la oralidad? Y lo decimos con todo respeto. Ustedes saben que esto es academia y que estamos aquí para la profesionalización. O sea, estamos haciendo esto. ¿Qué va a pasar ahora que, pues, tú como juez, pues muy bien, aquí tengo tu escrito de demanda, pero te quiero escuchar? Y ahora, claro, o sea, a ver, simplemente, ¿cómo voy a estructurar probablemente? Porque ahorita nos vamos al interrogatorio y todo, pero mi alegato de apertura. Sí. Te vas Y, a aprender el formato que te pasaron, pero que a lo mejor no tiene relación en nada o, no, o nada más lo adecuaste a tu asunto en particular. Yo creo que tú te vas a dar cuenta como juzgador desde ese momento si conoces o no tu teoría del caso, ¿no? de entrada, Cristi, depende qué te ofrece también cada tribunal. Porque en la Ciudad de México vas a tener jueces de fase postulatoria. Y luego vas a tener jueces de fase preliminar. Y luego los jueces de audiencia de juicio, que por lo tanto no conocieron de la preliminar y no conocieron de la postulatoria. En la mayor parte de los estados de la República vas a encontrar que un solo juez civil o familiar va a conocer de todas las etapas. Entonces, cuando llegues a formular alegatos de apertura a la audiencia de juicio,
¿Qué le vas a decir al juez? Porque él ya se la aprende toda, ¿eh? Él ya conoció escritos de la litis, él ya te depuró con la audiencia preliminar el debate, y ahora qué le vas a venir a plantear en los alegatos de apertura, ¿no? Y no se trata nada más de un repetir, repetir, insisto, evitar traer lo que por escrito se ha hecho toda la vida, evitar esos escritos kilométricos de demanda de hechos y hechos y hechos, donde me mezclas hechos, argumentación, jurisprudencia. Los hechos son hechos, el capítulo de derecho es capítulo de derecho y capítulo de prueba es capítulo de prueba, ¿no? Muchos vicios que estamos en una oportunidad inmejorable de erradicar al transformarnos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues una gran oportunidad este seminario. Nosotros los invitamos a que se inscriban. Hay muchísimos temas, querido amigo Saúl. Vamos a hablar acerca de juicio oral familiar. No sé si me quieres ayudar, Cris. Decimos uno y uno de los que No, van a estar. espérame, es que ya sé que tú estás en clase, pero yo quiero aprovecharlo, que lo tengo aquí, ya sé, Dale, pero, dale. sí, yo sé que estás en clase, si quieres déjanos aquí, pero es No, que si no, no no, lo no. aprovecho Está ahorita, padrísimo. es Está que quiero interesante. tocar con él temas bien interesantes en donde se va a notar muchísimo este tema de esta capacitación constante, esta especialización constante, porque en días pasados tuve una charla con la maestra María Luisa Vázquez, especialista en materia familiar, pero también con el juez Cristóbal Urrutia, especialista en justicia penal para adolescentes en materia penal. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Porque está mucho esta discusión de la especialización en los derechos de los niños, las niñas, en este tema de materia familiar. Y mi pregunta aquí en específico contigo, si ahorita hablamos de estrategias de litigación, de la teoría del caso, del interrogatorio, del contra, que ahora se tiene que sumar, aparte, conocimiento especializado en esta área. En este caso, y te lo pregunto así abiertamente porque sé que tú sí no lo dices, te percatas que estamos deficientes en estos temas de estrategia, en este tema de estructura, pero aparte también en un conocimiento especializado. Te quiero hacer esta pregunta porque me han dicho que las haga a varios jueces. ¿Suspendes, mandas traer a la Defensoría Pública o qué va a pasar? ¿Si es verdad que puede pasar esto o no? Ok, mira, alguna vez un defensor público hace ya 2 años que le estaba yo dando un curso sobre el Código Nacional, me decía, oiga, y no esta idea de la especialización, pudiéramos entenderla, por ejemplo, a los que hemos llevado ya, me dice, yo tengo 10 años en la práctica del derecho familiar. Dice, no por experiencia pudiéramos ya decir que tengo en cierta manera una especialización. Y en ese momento le dije, dime qué dice la observación general número 12 que interpreta el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Y no me lo supo decir. Digo, entonces, el problema es que esa observación general te establece claramente las reglas de qué es el derecho de participación efectiva del infante y cómo garantizarlo en cualquier decisión que tome el Estado por cualquiera de sus entes. Esa observación, el 12 y el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de la infancia y ahora el Código Nacional te dan las bases de cómo debe participar el niño. La especialización, Cristi, es una responsabilidad del postulante. Si no tienes idea de derechos de la infancia, no nada más de la infancia, discapacidad, género, adultez mayor, no te metes en materia familiar. La materia familiar es muy, muy delicada. Y nuestro querido doctor lo sabe, es casi, casi altruista, ¿no? Salvo que estés haciendo una división de sociedad conyugal de millones y millones, lo demás es altruista. Porque ¿cuánto le vas a cobrar a una señora que está buscando una pensión alimenticia de un señor que gana a duras penas 15,000 pesos al mes? ¿Cuánto le vas a cobrar? Y en cambio vemos procedimientos de 3, 4 tomos con miles de fojas, donde el menor que inició el juicio cuando tenía 8 años está por cumplir la mayoría de edad. Y eso no es posible en materia familiar. ¿Qué va a hacer el juzgador familiar? ¿Cuál es la interpretación que en concepto de tu servidor, y creo que muchos compartimos esta visión, debe de llevar a cabo el juzgador? El juzgador se supone, en teoría, que sí sabe de los derechos de la infancia. Y entiende el juzgador que hay dos posiciones contrarias, los dos progenitores. Y generalmente sus posiciones son desde su visión adultocéntrica, de lo que es ser progenitor, sobre todo con la idea de la familia tradicionalista en México. Mi función como juez es colocarme en el lugar del infante, o de los infantes que son sus hijas o hijos. Pero yo con la ventaja de que sí soy el que conoce sus derechos. Y en función de ello, entonces, ordenar lo que sea conducente.
les guste o no les guste, a uno, al otro o a los dos. Y en materia familiar, cuando yo advierta que el abogado que está representando, ¿sí?, en nombre de los infantes está promoviendo, no tiene idea de lo que son estas medidas, estas disposiciones que puedan ser tendientes a proteger a los derechos de la infancia, entonces no lo voy a quitar, como me dice el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto del abogado defensor. Pues sí le voy a decir, ¿sabes qué, abogado? Yo necesito proteger el interés superior de estos infantes. Sí voy a mandar llamar a un defensor público especialista, que espero que los haya, y por lo menos que aquí te empiece a coachear, ¿no? Que esté aquí presente. Ojo, en materia familiar que hemos hecho, aunque no lo diga el Código Nacional, aunque lo digan nuestros códigos procesales de los estados, si los progenitores no entienden, entra a Procuraduría como coadyuvante o incluso como sustituta, ¿no? En esa representación sustituta. O mandas traer un defensor público para que promueva el nombre del infante, porque se la pasan dándose de niñazos, empiezan a aglutinar actuaciones en el código, pero no hay un escape, no hay una salida que permita a ese infante estabilidad y tranquilidad. Entonces, aquí el juzgador deberá de armarse, de verdad, con valor, con conocimiento, y decirle al abogado, no puedes estar solo, te voy a tener que designar un especialista. Yo no te voy a quitar, no te voy a revocar, esa es facultad de tus clientes que te contrataron. Pero como veo que no le estás entendiendo, sí voy a tener que mandar llamar a un especialista. La especialidad se va a demostrar en la audiencia, no con el título. Afortunadamente creo que ya Baja California reculó el Poder Judicial de Baja California, eliminó lo de la titulación, porque también sabemos que abundan los títulos sin un profesional que lo avale, Por ¿no? eso te decía, no lo vas a soportar con tu escrito de demanda, lo vas a soportar cómo vas a llevar ese desarrollo en la audiencia. Claro. Y de hecho, déjame decirte que yo desde el auto inicial ya lo podría estar advirtiendo, porque si tuviste la oportunidad de formularme una demanda escrita para reclamar derechos de la infancia y ver que lo que me estás pidiendo es totalmente incongruente, yo ya tendré la posibilidad de estarte haciendo prevenciones. Oye, respecto a estos aspectos, ajustate a lo que establece la convención. Oye, el artículo 9 sobre las relaciones interpersonales, el artículo 3 del interés superior de la infancia. Ojo, ten cuidado, no te estoy diciendo que estás mal, lo que te estoy diciendo es que tengas cuidado. Y a lo largo de todo el procedimiento tendré que ir cuidando eso. Muy bien, pues denme la oportunidad de presentar. Tenemos uno de nuestros ponentes el día de hoy que también va a Ujú. participar en este seminario. Todo este código habla en gran medida de la justicia digital, ¿no? Vamos a tener juicios totalmente en línea, la forma de promover, va a estar bien interesante. ¿Y quién mejor que el maestro Jaime Díaz Limón, que ya nos está acompañando el día de hoy? Él, para los que no lo conozcan, que sé que es pocas personas las que no lo conocen, él es el abogado digital, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, certificado en ciberseguridad, presidente del Instituto Nacional de Ciberseguridad, árbitro del Indautor autorizado. Y bueno, él nos va a acompañar también en este seminario. Maestro, amigo Jaime, ¿cómo estás? Cálmate, que ya me había asustado preguntándome del curso. Dice, ¿yo voy a estar ahí? Desbloqueen su micro, Tu Naye, porfa. micro, amigo Jaime, adelante. Listo. Listo, creo que Listo. ahora sí, ¿verdad? Ahí Listo, pues está. muchísimas gracias, muy buena noche. Perdón por la demora en la entrada, hoy tenía otro compromiso académico que se me empalmó, pero no iba a ser la grosería de no venir a este evento con la maestra Cristina Ortega y con el maestro Soye Chacón. También un gusto saludarlo, maestro Herman Guerrero, la verdad es que para mí es un honor el compartir este póster con usted, ¿no? De entrada, puro titán procesal se han agarrado para armar este compendio académico. Y sí, como lo dices, maestro Chacón, la realidad es que nos agregaron un montón de cosas interesantes en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares relacionado no solo con el aspecto del derecho digital, sino con aspectos de ciberseguridad, con aspectos de metaverso, que la realidad viene a complejizar. No, no quiero utilizar la palabra complicar, pero sí complejizar la manera en que se viene practicando el derecho procesal. Justo entré cuando el maestro Saúl comentaba algo interesante, y ya me ha tocado escucharlo en más de una ocasión. Oye, pero yo vengo litigando esta materia desde que nació, ¿no? Desde que Justiniano
la concibió. Digo, ¿pero qué crees? La realidad es que con este código cambiaron reglas, cambiaron directrices. Hoy la manera incluso del actuar jurisdiccional nos cambia la instancia proyectiva, maestro Chacón. La manera en que van a estar actuando los jueces va a tener también ciertas directrices interesantes por lo que refiere tanto a principios, estándares, requisitos de admisibilidad. Cambia también la manera en que se venía practicando la admisión de pruebas cibernéticas, informáticas y digitales de manera interesante, porque en el anterior Código Federal de Procedimientos Civiles que tenemos justo en el 210A, nos agregaba estándares de pruebas y requisitos de admisibilidad que venían colgados de la Ley Modelo de Comercio Electrónico y de la guía para su implementación. Básicamente la integridad, autenticidad, atribución y accesibilidad. Y ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares parece difuminarlos, pero complejiza el camino del juzgador bajo el sentido de tener que hacer un examen a priori respecto de estas pruebas y por supuesto obliga a los oferentes, obliga a los actores o demandados el tener muy claros estos estándares de pruebas, estos requisitos de admisibilidad antes de iniciar los procesos judiciales y no esperarse hasta el momento de la sentencia, ¿no? Porque evidentemente ahí se podrán dar cuenta que no cumplieron con esos principios fundamentales, van a tener un valor probatorio indiciario o nulo y es donde van a empezar a darse de topes en la cabeza. Entonces hoy en día me parece que el riesgo detrás de tengo la experiencia suficiente para poder enfrentar estas condiciones sin necesidad de actualización podría llegar a complicar en muchas razones y de muchas maneras a nuestros postulantes y por supuesto a nuestros operadores de justicia. Hoy me da muchísimo gusto saber que INDECAJ está haciendo este esfuerzo adicional. Lo ha venido haciendo, por supuesto, ya desde hace varios años, pero hoy como un amigable recordatorio de que se nos está cumpliendo el tiempo, ¿no? Ya el conejo blanco ya nos alcanzó, entonces mejor el ponernos a practicar lo antes posible, maestro Chacón. No, padrísimo. Yo por eso te agradezco mucho que nos apoyes, al igual que el maestro Ferman, el doctor Sandoval, la maestra María Luisa y muchos más que van a estar en este seminario, porque yo los conozco, gente talentosa, con una trayectoria impresionante. Por eso todos los que se inscriban se van a llevar una gran sorpresa de todos los contenidos, de la calidad de profesores y sobre todo de todos los conocimientos que nos vamos a llevar todos. Querido amigo Jaime, yo te agradezco que nos ayudes con este seminario. E insisto, ¿quién mejor que tú para hablar de estos temas de tecnología que manejas muy bien? No, Oye, y muchísimas gracias. aquí, mi querido Jaime, siempre bienvenido a INDECAJ. De verdad, estoy esperando mi temario, ¿eh? Y le digo, estoy esperando mi temario porque, como bien lo dice, habemos abogados desde Justiniano y todo esto, y que a lo mejor dice, esto se va a complejizar, así lo mencionó mi querido Jaime, pero también creo que hay muchos abogados que estamos negados, y no sé si sea la palabra correcta, Jaime, a este tema tecnológico, adaptarme a creer que ellos no me van a tener que entender que no sé este tema digital, este tema hoy de las tecnologías, que soy yo quien tengo hoy que adaptarme a estos procesos. Sí, la realidad es que hoy en día incluso creo que está en el riesgo de cómo se viene manejando por muchas instituciones la figura del legal tech. Han comenzado a confundir muchísimo al estudiante promedio bajo la idea de pensar que legal tech incluye ya de manera corolaria gran parte de las herramientas tecnológicas que tenemos que utilizar y por supuesto que es lo único que como abogados vamos a ocupar en estos nuevos ambientes. La realidad es que no, hoy en día Legal Tech es únicamente digamos, la corona del iceberg, esta punta inicial del iceberg, que hoy en día, por supuesto, se va afectada por herramientas de inteligencia artificial, pero también hay que hablar de ello. Hoy en día, ver N cantidad de instituciones que de pronto comienzan a agregar estos aspectos de inteligencia artificial indiscriminadamente sin entender cuáles son las generaciones, las clases y cuáles realmente nos pueden llegar a favorecer un proceso realmente como herramientas auxiliares de administración de un despacho, de un proceso, cuáles podrían realmente participar como herramientas auxiliares en la participación de justicia y cuáles podrían llegar a convertirse en verdaderos dolores de cabeza y problemas para nuestros distintos tipos de procesos, tanto en materia administrativa, en materia civil, materia familiar y materia penal. Hoy en día
hay que ser bien cuidadosos cuando hablamos de estos aspectos de inteligencia artificial. Y sí, por supuesto, maestra, te aplaudo y te reconozco que a través del INDECAC están haciendo este esfuerzo. Vas a ver que te va a gustar el temario, le estamos echando muchas ganas, lo estamos haciendo con mucho amor. Por ahí justo queremos ocupar un par de corrientes que les aprendimos allá a los colegas y hermanos españoles, que ellos traen un poco más avanzado a nivel de derecho positivo este tema de la regulación de la inteligencia artificial, por supuesto por las gestiones del Parlamento Europeo, pero ya han dejado directrices muy puntuales que hoy en día a nivel de doctrina están ocupando muchísimos magistrados, sobre todo el Poder Judicial Federal, maestra. Entonces ahí es donde se vuelve importante y se vuelve bien, ahí sí utilizo la palabra compleja, para que vean, ahí no, ahí creo que es el adjetivo correcto. Eh, de pronto hoy en día el vernos como abogados obligados a tener que estudiar derecho comparado de manera ya indispensable si queremos dedicarnos a cualquiera de nuestras materias se vuelve un reto interesante porque hoy la doctrina está a la vuelta de la esquina y sobre todo en este tipo de materias como es inteligencia artificial no nos queda más otra que voltear a ver las directrices del Parlamento Europeo, las directrices del gobierno brasileño, por supuesto, del Ministerio de Educación Argentina, por supuesto, de las distintas regulaciones en los estados de la Unión Americana. Entonces, de pronto, todo esto que se vuelve doctrina ha comenzado a ser una guía, si bien no vinculante, pero sí una guía de comportamiento para los operadores de justicia, que de pronto hoy en día han comenzado a utilizarla ya para cómputo de algunos plazos, ya para cálculo de fianzas en materia de suspensiones y por supuesto para poder conocer algún criterio que vinculantemente podría llegar a afectar una causa. Entonces ahí ese es el límite que en algún momento el doctor Jordi Nieva Fenol nos lo pintaba hace 10 años, antes de llegar a este nivel de inteligencia artificial maestra, en el cual ya estamos a un suspiro en el que la inteligencia artificial podría comenzar a ofrecer esas soluciones jurídicas, lo cual es un riesgo, ¿no? Y lo digo particularmente, por ejemplo, en el caso de un servidor, que le dedicamos varios meses a entrenar una inteligencia artificial con el criterio de un servidor, con mis libros y artículos, en el cual gran parte del razonamiento, tanto académico como procesal, parte del disclaimer fundamental, que esto no sustituye ni a Jaime ni Limón, ni a un abogado, ni a una asesoría legal. Sin embargo, el riesgo ahí está, maestra, en que al final pues vemos una solución gratuita, accesible, más o menos comprensible, entonces pues la podemos dejar ya como absoluta, y ahí creo que tenemos un gran compromiso, tanto ético como legal, como abogados, ¿no? A mí me Muchas gustaría, gracias. perdóname, Cris, hay algo que no me quiero ir sin que le pregunte yo al maestro Jaime, un tema de acceso a la justicia, porque se requieren elementos tecnológicos que mucha gente no tiene. Se requiere la firma judicial, se requiere el uso de un celular para poder leer un QR y poder ver las copias de traslado. Platícanos un poco de eso, porque la gente está ávida de conocer este tipo de temas, porque le preocupa en realidad el acceso a la justicia. Sí, creo que hoy en día la preocupación detrás del acceso a la justicia vía digital parte de una espada de Damocles, maestro, que me parece que por lo menos a nivel institucional y a nivel legislativo no se ha explorado de manera adecuada. Porque si hoy en día obligamos, y parte otra vez de la premisa, ¿no? De hoy, las obligatoriedades que han surgido con estas estas nuevas reglas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y por supuesto los acuerdos que van a empezar a salir vinculantemente para la comprensión y ejecución de la misma, de pronto imagina que un abogado ya tenga la obligación de traer un cierto tipo de teléfono, cierto tipo de gama, cierto tipo de conectividad, cierto tipo de entendimiento tecnológico. Hoy yo he tenido la oportunidad de convivir con abogados y asociarme con ellos o aliarme con ellos, abogados que difícilmente te toman una foto, difícilmente te saben mandar un WhatsApp, difícilmente entienden de temas de almacenamiento, de pronto te dicen es que ya no te pude responder el mensaje porque o se bloqueó o me olvidé de la contraseña, o me dijo que tenía memoria saturada y no supe cómo resolverlo. Me pasó apenas hace un mes con un gran penalista, no voy a decir el nombre por evidente respeto, pero es un señorón, ¿no? El señor es una institución. Y de pronto que también la justicia esté olvidando el analfabetismo digital al cual nos enfrentamos como país es preocupante, maestro. Según la Asociación de Internet MX, hoy en día todavía tenemos un índice de cerca del 38% de analfabetismo digital. En términos de la Comisión de Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos,
Hoy en día somos el país número 5 a nivel de analfabetismo, evidentemente pensando en un ranqueo bien complicado, bien triste que nos deja parados, solamente por debajo de Venezuela, Brasil, Irán, Irak, 5 a nivel de analfabetismo, pensando que el hecho de que las tecnologías estén disponibles no significa que necesariamente son de uso democrático o de uso absoluto para cada uno de nosotros. Hoy, por supuesto, el decirle a un abogado de envergadura y, por supuesto, del prestigio de con quienes hoy tengo la oportunidad de compartir el postre y, por supuesto, el panel de hoy. A ver, me queda claro que buscamos el cómo sí, ¿no? Si de pronto no entiendo la tecnología QR, de pronto no entiendo la tecnología NFT, de pronto no entiendo la tecnología del metaverso, buscamos acercarnos de ciertos profesionales y especialistas, pero eso es gracias también a una red que se va construyendo, es gracias a una red de apoyo y por supuesto una red académica que va construyendo. Yo sé que le podemos marcar a la maestra Cristina y le podemos decir, oye, necesitamos un experto en tal materia y ella buscará en su catálogo un experto que pueda darnos esa guía. Pero no todos tienen esa virtud, no todos tienen esa pauta y no todos tienen ese alcance, maestro. Entonces, hoy en día creo que la preparación, no solamente teórica y clínica respecto de la manera en que vamos a enfrentar el derecho procesal en el ciberespacio es fundamental, sino también paralelamente las capacitaciones tecnológicas que podemos llegar a estar enfrentándonos hoy en día. Apenas, y nada más lo dejo como anécdota para cerrar esta parte de la pregunta, maestro, un juez de primera instancia de un poder judicial cuyo nombre no recordaré en estos momentos, me decía, es que yo ni siquiera sé de pronto cómo acceder a mi disco duro y cuando de pronto tengo la obligación de utilizar, por ejemplo, mi firma electrónica avanzada, le tengo que pedir a mi secretaria que me ayude, entonces de pronto ni siquiera firma electrónica avanzada sé utilizar. Más o menos le mostré cómo funcionan algunos sistemas electrónicos y sistemas de justicia en línea de otros poderes judiciales locales, cómo funciona el sistema de justicia en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y para él es rocket science, para él es física cuántica, y de nuevo, a ver, es un abogado que lleva escritos 8 libros, ¿no? En materia procesal de su materia, y de nuevo es una eminencia, pero se nos está olvidando capacitarnos en estos aspectos tecnológicos, y creo que este espacio que abren de manera especial y como premio al seminario, me parece muy puntual como amigable recordatorio que pues es dirigido y que debe estar dirigido no solamente a los abogados postulantes o estudiantes de derecho, ¿no? Sino incluso operadores de justicia que hoy pudieran llegar a tener necesidades de amigables recordatorio, que yo sé que ellos tienen cursos de capacitación constante, pero hay puntos, hay elementos muy puntuales que quizá no están formando parte de sus planes de estudio, y que en estos entornos cerrados, en estos entornos de práctica, en estos laboratorios procesales, como bien nos ha enseñado la academia, maestro Chacón, no hay preguntas tontas, ¿no? Entonces, mejor aprovechar estos entornos, y si aquí tenemos a los especialistas, cada quien en su materia, pues qué mejor que explotarlos, ¿no? Ya hicieron el trabajo difícil de ustedes, ¿no? El maestro Chacón y maestra Cris, ya nos juntaron a todos nosotros, entonces, pues mejor aprovecharlo. No, y genial, yo veo la cara del maestro Ferman y sí, no, como yo, todo lo que está diciendo Jaime, y yo te preguntaría, amigo maestro Saúl, ¿qué retos tenemos? De verdad, el sistema está preparado ahorita con todo lo que dijo Jaime, todo este tema tecnológico, pero además cuando te percates de una deficiencia tecnológica por parte de alguna el actor o el demandado, y ¿qué decías? El derecho El a la efectivo justicia, acceso. ajá, ¿qué va a pasar ahí? Porque si hoy estamos en esta implementación, estamos en esta capacitación, pero ¿qué hay? ¿Realmente está preparado el sistema? No, claro, por supuesto que no. Evidentemente no. Lo refería hace un rato, decía yo, habrá estados de la República que te digan, mira, este es mi catálogo de juicios en línea que vamos a poder instruir. Estas son las formas de comunicación. Tienes a tu disposición en los juzgados estos equipos para que puedas acceder. Y habrá estados de la República que te van a decir, mira, lo único que puedo hacer en este momento es notificarte por correo electrónico, ¿no? Es decir, el tema de la justicia digital, dice el doctor Alejandro Segbe, el coordinador de los trabajos en el Senado para la implementación del código. Qué bueno, dice, que se tardó el Congreso de la Unión y nos llegó la pandemia.
Dice, porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta de la necesidad que teníamos de incluir un libro de justicia digital en el Código Nacional. Si no, no lo hubiéramos incluido. Dice. Entonces, ya lo tenemos, no tenemos el acceso, y me encanta el concepto este porque es muy cierto, el del analfabetismo tecnológico, porque podremos tener los medios, los recursos en algunos estados, pero no sabemos, no lo conocemos. Aquí hay algo bien interesante que a mí me parece de responsabilidad profesional. Tanto el operador jurídico adentro como el abogado postulante tiene que asumir la responsabilidad de aprender en la medida de lo posible todos estos aspectos de la tecnología que serán necesarios. Alguna vez escuché a algún juez decir, es que a mí me enseñaron así, yo no lo voy a cambiar. Y a mí me pareció sorprendente. Si vas a estar en la judicatura, tienes que hacer lo posible por estar actualizado en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Y hoy la justicia digital nos exige a juzgadoras y juzgadores una preparación más allá de lo que es el derecho. Y de hecho, ahora ya los encontramos mezclados. Ya no podemos decir, es que tengo que aprender, además de derecho, tecnología, informática. No, es que, ¿qué crees? Que ya vienen mezclados. O sea, ya estamos hablando de firmas electrónicas, estamos hablando de pagarés electrónicos, ya estamos hablando de, como decía el maestro Jaime, de metaverso, en fin, infinidad de cosas que muchos desconocemos. Y para garantizar justamente al justiciable que no se quede a la mitad del proceso, que no se quede en la imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos dentro del proceso por un desconocimiento el ámbito de la informática, de la tecnología, tendremos que implementar mecanismos para permitirle que venga a los tribunales y orientarla en la gestión del trámite. O sea, no veo tendrán que hacer un esfuerzo los poderes judiciales para tener tecnología a disposición del justiciable que no puede tener en su casa o asesoría de cómo llevar algunas cosas que no sabrá cómo hacerlo, ¿no? Mientras vamos desarrollando esto. Este es un código de transición. Y es a mí me duele, todos estos años en la judicatura, ya me duele decir que este código va a tener entre 10, 15 años para empezar a ver sus frutos buenos y no me va a tocar seguramente hacerlo ya como juzgador, ¿no? Y es triste, pero esto es así. Así que vayamos acostumbrándonos a hacer este cambio, esta transformación desde ya. La oportunidad de la sesión que nos impartirá el maestro Jaime, no debemos desaprovecharla. No nada más quienes se inscribirán en el seminario, sino también nosotros, sus compañeros, para poder escucharlo. Y fíjate, mi querido Soye, aquí, ahí va a ser tu tarea. Siempre que hablamos de la justicia digital, el abogado digital inmediatamente es referente Jaime Díaz Limón en México, hablar de estos temas. Pero también dijo algo, Jaime, bien importante. Ya no estamos ahorita para complicarnos, no nos van a preguntar si queremos o no la implementación del código. Ahora tenemos que buscar cómo sí adaptarme, cómo sí poderlo hacer. Y entonces, para todos los que se inscriban a este gran seminario, de verdad son 18 sesiones súper importantes y con cada uno de los especialistas en los temas, tienes que comprometer. Jaime, vamos a checar en tu agenda una clase, danos una clase de esta introducción a la justicia digital y que esa clase las vamos a regalar a todos los que se inscriban al seminario, que nos hables de esas bases, Jaime, de conceptos. Ahorita hablaban del metaverso, tú hablabas de otros conceptos que para muchos de nosotros, que pues, estamos cercanos a los 21 años, son conceptos nuevos, ¿no? Y entonces que viene a cambiarnos este paradigma, esta cuestión procesal y que o nos renovamos o nos vamos, ¿no? Entonces, mi querido Jaime, porfa, nos adaptamos a tu agenda, un día que no haya seminario, en el horario que tú nos indiques, pero hay que buscar el sí, hay que buscar el cómo sí y cómo el adaptarnos de la mejor forma, ¿no? Entonces, pues yo ahí te lo dejo con independencia de mi temario que yo estoy esperando, porque desde que hablé con él, dije, es que nos tienes que instruir a todos, nos tienes que llevar de la mano, porque para muchos de nosotros no crecimos con la tecnología. Hoy los chamacos le mueven al teléfono, a la computadora, a todo rapidísimo. Creo que es hasta instintivo en ellos, pero para muchos de nosotros no. Y tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces,
Pues muchísimas gracias. Yo agradezco a mi querido Saúl, siempre está aquí con nosotros apoyando, y Jaime, que ya se sume a estas actividades académicas, que está en esta plantilla docente del INDECAL, que seguro estoy que va a estar en estas materias de tecnología, en maestría, en doctorado, porque es alguien que sabe, que maneje perfectamente el tema y sobre todo que nos va a enseñar, ¿no? A llevarnos de la mano. Entonces, mi querido Jaime, siempre bienvenido a INDECAL y será un gusto tenerte aquí. Mi querido Saúl, muchísimas gracias. Y oye, tenemos que negociar con Jaime una fecha para que Seguro que nos dé sí. Lo- un curso de inducción a la justicia digital. Estaría maravilloso. Amigo Jaime, por favor, ya te comprometimos públicamente para Públicamente. que nos ayudes con eso, porque de verdad es muy necesario. Tú mismo lo dijiste, hay jueces con una trayectoria impresionante y abogados con una trayectoria impresionante que sí entran en el tema de el analfabetismo digital. Vamos a ayudarle a todas aquellas personas que están adentrándose a este mundo de la tecnología. ¿Y quién mejor que tú? Así es que ojalá que nos puedas ayudar. Y bueno, Haremos ¿cómo de nuestra cerramos, equipo. amiga? Muchísimas gracias, mi querido Jaime. Pues bueno, recuerden que mañana ya les estamos dando este regalo. Ya nada más es que tú cuadres agenda con mi querido Jaime, que les vamos a dar de regalo esta clase de inducción a la justicia digital, porque son tantos conceptos, tantas cosas, que sea prontito, Jaime. Nos adaptamos a tu horario, a tu día, para que en el correr de que cuando ya lleguemos a tu sesión, híjole, ya sea como más fácil entenderlo y no lleguemos apenas a entender las cuestiones conceptuales, ¿no? Porque ahí entonces ya entraríamos a una cuestión más fluida una vez que hayamos tenido esta inducción contigo. Entonces les vamos a regalar esa parte, déjenos agendarla con él y pues, oye, tú mandas. Con gusto. Recuerden, pero además recuerden algo importante, que estos cursos que nosotros hacemos en colaboración con el Programa Nacional de Asistencia Jurídica, la fundación que preside mi querido Soyotzin Chacón, estos cursos que se organizan en colaboración, ustedes ayudan de manera directa. Yo no lo digo de manera indirecta, es de manera directa, porque gran aportación de la que ustedes hacen a inscribirse a estos cursos, derivado de este convenio, es que ayudamos a muchas personas que están en situaciones vulnerables a que la fundación lleve su representación legal. Personas que no tienen los medios económicos para una representación legal y ustedes lo hacen de manera directa, el beneficiar a estas personas. Entonces, creo que es un gran plus porque ayudamos y nos capacitamos. Entonces, creo que es muchísimo y por eso agradecemos también muchísimo a nuestros ponentes que están aquí. Por supuesto que sí. Bueno, créanme que todos los días hay gente que llega de la Defensoría Pública, de la UNAM, de los despachos jurídicos de diversas universidades. Los mismos jueces y magistrados nos mandan mediante oficio a personas que no tienen abogado o que ya les vieron la cara, les sacaron mucho dinero y no pueden acceder a la justicia. Afortunadamente, eh, pues tenemos el apoyo de mi amiga Cris y de todos los ponentes que me ayudan y sobre todo aquellos que se inscriben a estos cursos, porque de verdad es que directamente les estamos aplicando a la tramitación de juicios totalmente gratuitos. Les agradecemos mucho y de verdad les hago extensivo el agradecimiento de todos nuestros usuarios, de nuestros beneficiarios que de verdad pueden acceder a la justicia gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, maestro Saúl. Recuerden, pueden pagar con liga de tarjeta de crédito, no hay pretexto y el costo es súper accesible para el número de sesiones, pero sobre todo para el nivel de ponentes que tenemos. ¿Sale? Nos vemos mañana. Gracias a Nos todos. vemos. Muy Buenas buenas noches. noches. Bye bye. Gracias. Salen ayer. Bye.